Hola a todos, bienvenidos a un nuevo ejercicio de OpenGL y computación gráfica básica. En este material vamos a aprender a implementar animación por keyframes, una técnica ampliamente utilizada para crear movimientos suaves en los gráficos por computadora. Los keyframes nos permiten definir ciertos puntos clave de una animación y luego realizar una interpolación entre ellos para generar el movimiento fluido. En este caso vamos a utilizar el modelo que hemos estado trabajando en los ejercicios anteriores. Para ello necesitamos tener ya listos los materiales de los ejercicios previos. Vamos a comenzar con la explicación o la definición de cómo funciona esta parte del concepto de keyframes. Para definir qué es esta parte o este tipo de animación, se basa en definir los puntos clave que vamos a tener a lo largo de la animación. Por eso es que a estos se les llaman keyframes y representan posiciones, rotaciones o elementos específicos o componentes importantes del elemento que vamos a animar. Una vez que nosotros definimos estos keyframes, se realiza una interpolación entre cada ello para que puedan generar la transición de movimiento. En la mayoría de programas de 3D, aquí lo podemos ver representado por medio de una línea de tiempo. Por ejemplo, yo establezco mi modelo base, activo que voy a trabajar el proceso de animación por keyframes, en este caso aquí cambia de color. Defino mi primer keyframe y vemos que aquí en la línea de tiempo me generó este cambio, que son los keyframes que aquí se representan por cada uno de los colores, en este caso en rojo, verde y azul, que representan cada una de las herramientas de transformación. Y aquí vemos que las tiene asociadas para traslación, escala y rotación. Yo me traslado hacia una línea de tiempo posterior y genero un cambio. De esta manera notamos que aquí se genera... no lo había activado, listo. Me traslado a la línea de tiempo, genero un cambio y se genera otro keyframe, que en este caso es el proceso en el cual ya me generó esa posición clave. Y de manera automática se genera la interpolación suave del movimiento desde el keyframe inicial hasta el keyframe final. Si yo aquí realizo otro cambio dentro de mi línea de tiempo, ahora vamos a hacer la prueba con una rotación. Se genera ahora esa interpolación. De igual manera, yo puedo combinar varios movimientos o varias animaciones dentro del mismo keyframe. Y así es como funciona. Tenemos una línea de tiempo, donde dentro de cada línea de tiempo se genera cada uno de estos puntos clave y el sistema de manera en automática me genera esta interpolación. Ahora vamos a ver cómo funciona esto en OpenGL. Para esto yo ya les voy a compartir el material, que para este caso únicamente es el código base, ya que todo lo demás ya lo hemos configurado de los ejercicios anteriores. Lo que vamos a implementar aquí es básicamente ahora el sistema de cómo funciona sobre el mismo modelo que ya hemos trabajado. En este código base ya tiene implementado el sistema de keyframes, nada más vamos a entender cómo funciona y agregar algunos componentes si es que queremos poder manipular más a detalle el modelo. En este caso el modelo lo controlamos con las teclas Y, G, H y J. H para el movimiento, Y, H para adelante, Y para atrás, G para la derecha del modelo y J para la izquierda del modelo. Para controlar la rotación lo hacemos con la tecla 2 para que gire en un sentido, o con la tecla 3 para que gire en sentido opuesto.
Ahora, para que funcione este sistema, lo que tenemos que hacer es guardar la posición. Esta posición, ahorita está definido ya el sistema, que con la tecla K me guarde ese keyframe, ese estado. Y lo vemos ahí en la consola directamente, que me aparece el index en 0. Yo hago algún cambio, lo muevo, a lo mejor lo roto y vuelvo a guardar el siguiente keyframe. Hago otro cambio, oprimo la tecla K. Esta es la que nos va a permitir guardar los keyframes. Hago otro pequeño cambio y guardo. Para reproducir después mi animación lo puedo hacer con la tecla L. Y aquí en automático ya comienza la transición de movimiento. Y finaliza la animación. La puedo volver a repetir. O a partir de que me muestra el último keyframe, puedo continuar guardando más keyframes. En este caso lo muevo. Y guardo. Vamos a ver cómo funciona este sistema dentro de Visual Studio. Lo primero que tenemos es, en el momento de inicializar el proyecto, es la configuración de todas las variables que vamos a estar ocupando. Si recuerdan, utilizamos esas variables para controlar el modelo por medio de las matrices de transformación. En este caso, en la sección de keyframes, aquí tenemos, en el ejercicio pasado teníamos aquí un vector 3 que controlaba la posición. Aquí, para estructurar el sistema de keyframes, lo modificamos a que sean valores de tipo flotante y cada uno controlan la posición de manera independiente en cada componente, en X, en Y y en Z. Posteriormente definimos el número de keyframes máximos que vamos a ocupar. Posteriormente, cuánto es cada paso de frame que vamos a tener y cuál va a ser el actual. Esto nos ayuda a identificar el keyframes o en qué punto de la línea de tiempo nos encontramos, como si fueran esta parte de aquí. Es como si definiéramos la línea de tiempo que vamos a ocupar. Posteriormente, dentro de una estructura, vamos a guardar nuevamente los valores que vamos a estar utilizando dentro de mi animación, que en este caso son las variables que controlan al modelo. Aquí tenemos esta para la rotación del personaje y esta para la posición del personaje. Tenemos que adicionar otra, que en este caso nosotros la vamos a nombrar de acuerdo al incremento que tiene, es decir, al cambio que hay desde un keyframe a otro, que es este proceso. El incremento que va a haber dentro de la línea de tiempo. Y eso es lo que define mi estructura. En este momento yo estoy guardando la posición y la rotación del modelo. Posteriormente necesitamos otro entero para saber en qué posición o en qué punto de nuestra línea de tiempo, de nuestro frame, es en el que nos encontramos, que es la analogía, como si fuera este marcador que aquí, como si fuera este cuadrito o el indicador de qué parte de la línea de tiempo yo me voy a encontrar. Un indicador en el caso de que se esté reproduciendo o no mi animación, y otro que me va a ayudar a indicar en qué paso de la animación me encuentro. Es decir, cuando yo le doy play, necesito también saber en qué punto de mi línea de tiempo me encuentro. Para eso me sirven estas variables. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es una función que me va a permitir guardar toda esa información. Lo único que hacemos en este caso es imprimir en qué frame me encuentro, que es este de aquí,
Y aquí lo que voy a hacer es guardar el estado actual de mis variables que controlan a mi modelo, que son estas de aquí. Las voy a guardar a la estructura que se definió previamente, que es esta de acá, dentro de su elemento correspondiente. Y lo mismo para la rotación. ¿Qué quiere decir? Que paso el momento en el que se encuentra, que es como aquí yo le hago, en el momento donde está todas esas variables, yo le doy guardar. Cuando yo le doy guardar un frame, y ahí lo podemos ver, que es la posición en ese momento, se almacena en mi línea de tiempo o en mi estructura de keyframes. Así es como funciona esta función. Posteriormente tenemos otra función para reinicializar o borrar todos estos elementos de mi estructura, que lo único que hacen es regresar a la posición inicial, que es precisamente el elemento 0 de toda esa estructura, que es este de aquí. La otra función que necesitamos es para realizar esa interpolación que vamos a tener entre un keyframe a otro, que es todo el proceso que va a pasar dentro de este intervalo de la línea de tiempo. Para eso lo que hacemos es calcular el incremento. Este incremento también lo tenemos guardado dentro de mi estructura, para eso lo ocupamos. Y me va a dar la posición que tiene el frame siguiente, que es el play, el que se está reproduciendo el índice de aquí, más 1. Quiere decir que es el frame siguiente el que va a calcular, del frame actual al frame siguiente, y voy a almacenar esa información en su correspondiente variable, que en este caso son las posiciones y la rotación. Y eso le voy a restar la posición y la rotación del frame actual para que yo pueda tener esa diferencia. ¿Qué quiere decir? Que ahí yo calculo, si estoy en el frame 20, por ejemplo, yo calculo la diferencia del frame 21 menos el frame 20. Y ese cambio en la posición y en la rotación, en este caso que es mi variable que controlo, por ejemplo aquí tengo cierta posición y aquí tengo una diferente, es lo que yo aquí estoy almacenando, esa diferencia, y lo divido entre el número de pasos que va a tener mi sistema de keyframes para ver qué tan fluida va a ser mi animación. Con estas funciones vamos a poder controlar los casos en el cual guardamos los frames, en el cual reseteamos los frames y en el cual realizamos esta interpolación del movimiento, que es esa diferencia de posiciones, de rotaciones. O en este caso, pues se traduce para nosotros la diferencia en las variables. Posteriormente, tenemos dentro de la estructura aquí todo lo que ya hemos trabajado en ejercicios previos, la carga de modelos, y en esta sección lo que hacemos es inicializar todo nuestro sistema de keyframes. Por eso es que aquí todos los frames los vamos a inicializar con 0. Es lo único que hacemos en esta sección. Posteriormente, dentro del proceso de dibujo, no tenemos alguna diferencia significativa, ya que lo seguimos controlando igual, la carga de los modelos, la visualización. Lo único que aquí se modificó respecto al ejercicio anterior es que en lugar de cargar el vector completo, yo cargo cada uno de mis variables por separado, que es la posición en X, en Y y en Z de mi modelo. Todo lo demás se mantiene en la misma estructura, ya que funciona para controlarlo de la misma manera.
Dentro de mi función, lo que hago para controlar el movimiento del modelo es las indicaciones de la entrada del teclado, como les mencionaba, para poderlo controlar. Cuando se oprime la tecla 2, yo incremento el valor de la rotación, o cuando es 3, yo decremento ese valor. Lo mismo pasa con las teclas de control del movimiento, H, Y, G y J, que son las que les mencionaba para controlar al modelo. Estas únicamente lo que hacen es cambiarle el valor para que yo lo pueda manipular. Y es esto de aquí. Y, H, E, J. 2 y 3 es lo único que hacen en esta nueva sección. Ahora aquí también, como entrada de teclado, tenemos el caso de la tecla L, que me va a servir para reproducir mi animación, y en el caso de la tecla K, que es la que me va a servir para ejecutar la función de guardar frame. Aquí en L lo que hace es, en primer lugar, si la si la variable de play es falsa, es decir, no se está reproduciendo, y además contenemos ya información dentro de mi sistema de keyframes, reseteamos los elementos, comenzamos desde la animación 0 o desde el frame 0 y comenzamos a realizar la interpolación. Durante ese tiempo cambiamos mi estado de falso a verdadero para indicar que se está reproduciendo la animación. Inicializamos nuevamente el índice de reproducción en 0 y el paso o el estado actual también con 0. O en caso contrario, cambiamos el valor de mi estado para saber si se está reproduciendo o no en falso. Esta, como les mencionaba, lo único que hace es ejecutar la función de guardar el estado actual a la estructura de keyframes. Ahora también la sección o la función de animación cambia. Aquí lo que tenemos es cómo reproducir la animación. Es si estamos en ese estado o en esa bandera que controlamos con el teclado de play. Lo que vamos a hacer es visualizar siempre y cuando todavía no lleguemos al final de nuestra animación. Sumamos cada uno de los índices y mientras esté dentro del rango, realizamos toda esta parte de la interpolación. En este caso, si es que ya termina, indicamos en la consola que ya terminamos, reinicializamos otra vez el índice y la variable que me indica si se está reproduciendo o no, la cambiamos a falso para indicar que ya terminó la animación. En el caso contrario, inicializamos nuestro contador de los números de pasos que tenemos y volvemos a realizar la siguiente interpolación. Y posteriormente a ello, hacemos el proceso de dibujo. ¿Cómo sería para nosotros mandar toda esta información que estamos calculando en la función de los incrementos a la variable que controla al modelo? Que aquí es el caso contrario. Aquí ya la reproducimos, es decir, obtenemos toda la información de la estructura y la pasamos en tiempo real a las variables que controlan a mi modelo para poderlas visualizar, y vamos incrementando nuestro contador. Es lo único que tenemos en esta parte para poder controlar ahora el modelo y poderlo animar por medio de esta técnica. Nuevamente realizo mi keyframe con la tecla K. Ya se guardó. Comienzo a hacer un cambio. Cuando oprimo K, vuelvo a guardar ese estado
y cuando oprimo L se reproduce la animación. Vuelvo a hacer algún cambio y oprimo K, y ahora guardé el siguiente keyframe de esa animación y la reproduzco con él. Así es como se va guardando toda esa información dentro de mi estructura que representa esta línea de tiempo. Los keyframes aquí están marcados, la interpolación, que es lo que tenemos aquí, los índices, que es como si visualizáramos esta parte, y ya la reproducción cuando obtengo toda esa información almacenada y la mando al modelo. En este momento yo solo puedo controlar la posición del modelo y la rotación del modelo. Supongamos que ahora yo también quisiera controlar el movimiento de cabeza del modelo. Lo único que tendría que hacer es agregar las variables correspondientes para controlarla. Por ejemplo, yo aquí si quiero controlar la cabeza, aquí ya tengo mi variable, que es esta, la cual con ella yo ya puedo manipularla dentro de la estructura definida del modelo. Lo único que tengo que hacer es implementar esta nueva variable en mi sistema de keyframes. Para ello vuelvo a entrar en cada uno de los elementos principales del keyframe, que en este caso sería en primer lugar esta parte. Y también tengo que integrar a la estructura su incremento. Con esto yo ya guardé esta nueva información que voy a manipular en mi sistema de keyframes. Ahora necesito implementarla en las funciones que funcionan en la estructura. En este caso, para guardar ese nuevo frame, y ahora indicamos esa nueva variable y la voy a obtener del valor actual que tenga el modelo. Con esto ya estoy guardando ahora ese nuevo elemento también en mi estructura y lo tengo que inicializar al momento de comenzar nuevamente. Con esto ya puedo ahora también comenzar a inicializarlo cuando comience mi animación. Y ahora también tendría que calcular su interpolación correspondiente de esa nueva variable. Y es el incremento.
Con esto yo ya generé el nuevo elemento que voy a controlar. Ya lo estoy guardando al momento de ejecutar la función. Lo estoy reseteando al momento de comenzar. Y estoy calculando su interpolación. En la estructura de comenzar o inicializarlo también, tengo que también toda esa estructura y lo mismo para el incremento. El dibujo, como ya está esa variable para controlarla, ya no necesito hacer nada. Necesito agregar una tecla para poder controlar esta nueva variable. Para que pueda girar en ambos sentidos. Y todo lo demás se mantiene igual. En esta parte sí tengo que agregar también el dibujo de ese nuevo elemento que es dentro de la función de animación. Si no, no la voy a visualizar. Sí lo va a guardar toda la estructura, sí va a funcionar el sistema, pero yo no voy a visualizar cuando reproduzca la animación. Guardamos y probamos. Ahí ya vemos que sí puedo controlar el movimiento de la cabeza. Vamos a guardarlo en el keyframe. Primo K. Otra vez. Y reproduzco mi animación. Puedo ya, una vez que finaliza, vamos a agregar un movimiento combinado. Y probamos. Primero era el movimiento de la cabeza inicial. Y luego ya se empieza a mover, a rotar y a girar la cabeza al mismo tiempo. Hemos visto cómo implementar la animación por keyframes dentro de OpenGL. Con esto hemos logrado un movimiento suave al interpolar entre posiciones y rotaciones definidas ya dentro de los keyframes. Es un método muy importante para crear animaciones, ya que se utiliza en muchos de los sistemas de animación que se usan en la actualidad. Y con esto ya no necesito definir cada uno de los frames, cada paso o paso a paso. Es un poquito más ágil y más definida esta parte del movimiento y de la animación. Espero que los conceptos hayan quedado claros, haya sido entendible, y eso sería todo. Muchas gracias por ver el video.